Hoy quiero hablar acerca de la llave de la honra. Y es algo sumamente poderoso el hecho de aprender a honrar y qué es la honra y a quién es a darle honra, porque nuestro Señor Jesucristo caminó en la honra. Jesús como hijo honró a su Padre y Él caminó con un estilo de vida de honrar a su Padre Celestial. Y en ese caminar de la honra, nosotros también tenemos que aprender a imitar de Jesús. La Escritura habla de honrar. En griego la palabra timao quiere decir tener en alta estima, considerar a alguien preciado, con gran valor. En el hebreo, que es la palabra kabod, significa honor, gloria, reputación, esplendor o tener peso espiritual. Sin duda que la honra nos conecta con una persona y tenemos que ir creciendo, porque este estilo de vida es totalmente contrario a lo que la sociedad impulsa o el diablo impulsa en su sistema, de ir deshonrando, faltando el respeto. Y hace muchos años el Señor trabajó con mi vida en este aspecto, y quiero que vayan a Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8. Y hay algo muy poderoso, que si usted toma esta llave, las llaves son para abrir puertas, nos dan acceso. Y la llave de la honra nos va a dar acceso a cosas en el reino que solamente caminando en honra se van a conseguir. La Escritura dice allí en Romanos 13, versículo 7, paguen a todos los que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, diga conmigo, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y sigue el versículo y dice, no debáis a nadie nada. Ahora, cuando nosotros pensamos en deber o en deudas, obviamente que generalmente vamos a lo económico, tener deudas en el área financiera. Pero la Escritura acá nos enseña que se puede quedar debiendo respeto y honra. Porque acá viene a decir de paguen o den respeto y honra a quien deben hacerlo. Y luego dice, no deban a nadie nada. Eso quiere decir que a veces en la vida, por desviaciones nuestras, podemos quedar debiendo respeto a quien le debemos respeto y honra a quien le debemos honra. Y sabe que a veces, como nos sucede en la parte de deudas económicas, si una deuda, usted tiene mucha deuda económica, generalmente los gobiernos tienen una forma de trancar y cerrar el acceso a más, digamos, ayuda financiera. Y en Uruguay se llama ir al clearing, ¿verdad? Entonces, cuando alguien debe mucho, lo ponen en el clearing. ¿Y qué es? Es que le cortan el acceso a más ayuda. Pero en el reino de Dios también, cuando deshonramos a quien deberíamos honrar, también entramos en el clearing de Dios. Y se nos cierran las puertas. Y tenemos que aprender que si nosotros deshonramos, se nos van a cerrar puertas. Si honramos, entonces ahí va a haber acceso ilimitado a todo el favor y la gracia de Dios. Amén. ¿Vamos entendiendo? Entonces, la llave de la honra es sumamente poderosa. Por eso el diablo lucha tanto contra esto. El diablo lleva a una generación a la rebeldía, a la falta de respeto, a la desobediencia, porque sabe que si alguien honra, va a acceder a cosas que Dios le va a dar. Entonces él lleva a una generación, a la sociedad, a todo lo contrario. Ahora, hay tres cosas que hoy quiero enseñar acerca de cuando caminamos en este estilo de honra. Y es sumamente poderoso aprender a caminar así. Lo primero que tenemos cuando nosotros honramos a alguien, a un referente, es que tenemos a alguien a quien seguir, a quien imitar y a quien escuchar. Honrar a alguien me conecta a una persona, un referente a quien yo pueda seguir su ejemplo, imitar ese ejemplo y escuchar a esa persona. Cuando uno honra a alguien, lo escucha de buena gana, porque la honra tiene que ver con admiración.
yo admiro a esa persona, entiendo que tiene peso espiritual y yo la escucho con buena gana. Entonces, cuando yo comienzo este estilo de vida de honra, Dios siempre me va a dar referentes para seguir, para imitar y para escuchar. Y sin duda que tenemos que ir creciendo y teniendo estos referentes porque Dios nos los da, nos envía a nuestras vidas estos referentes. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice el apóstol Pablo, dijo de esta manera: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: imítenme a mí como yo imito a Cristo, que ese es el balance, ¿no? No iban a imitar cosas que no eran de Cristo, sino como yo imito a Cristo. Ahora, Dios siempre establece esos referentes para poder seguirlos y escuchar sus enseñanzas, sus consejos. Yo voy a poner ahí una foto en mi vida, porque esto que estoy enseñando lo hemos hecho hace muchos años parte de nuestro estilo de vida. Y es por eso que no lo enseño por la escritura, pero lo voy a mostrar también en nuestra vida. Y estas fotos que están ahí representan ciertas personas que uno ha honrado. Está mi papá y mi mamá, allí estoy yo, ¿no? Más chiquito, así que es parecido a Berna, dice mi esposa siempre. Honrar a mi padre y a mi madre. Allí está el pastor José Gómez. Allí está, abajo a la izquierda está mi abuela Violeta, que fue un gran impulso para mi ministerio, que ella siempre creyó que Dios me iba a poner en el ministerio, siempre me lo decía. Y allí a la derecha está Cristina Mastrantono, que es una mujer de Dios extraordinaria y es la coordinadora de la Red de Intercesores del Uruguay, que con ella hemos vivido tiempos también muy lindos, que me ha dado acceso a diferentes plataformas y ha creído en nuestro ministerio. Pero todas estas personas, al cual le debo honra, han sido muy importantes para mi vida. Y esto que estoy enseñando, tener a alguien a quien seguir, a quien imitar y a quien escuchar, lo voy a decir de esta manera. Con mi papá yo aprendí a ser generoso. La generosidad la aprendí de él. Él era, militar, pero también trabajaba siempre en refrigeración. Y yo lo ayudaba y yo tenía experiencias con él de este tipo. Él iba a arreglarle a gente jubilada, me acuerdo, le voy a decir así, viejitas así, que el motor de la heladera se le había echado a perder y cosas. Y recuerdo que papá me decía: ¿y qué le voy a cobrar a esta mujer? Si yo le cobro a esta mujer, le saco la mitad de lo que gana. Y mi padre eso lo hacía gratis. Y yo recuerdo de verlo varias veces hacer de acuerdo a la necesidad de la persona. Y lo he contado otras veces acá. Nosotros vivíamos en Centenario, del otro lado del puente que nos divide Paso Los Toros de Centenario, y teníamos una Suzuki 80, no me olvido. Eterna es esa Suzuki 80. Y cuando íbamos, yo tendría unos 8 o 9 años más o menos. Y mi padre, cuando íbamos en el puente y veía una persona con un bolso, una mujer, lo que sea, paraba, me hacía sentar en la punta del asiento. Y yo no, que era chiquito, ya estaba grandecito el nene para sentarse en la punta del asiento, y llevábamos a la persona. Y la verdad que yo detestaba ver a una persona que fuera rumbo para Centenario, no quería, porque sabía que papá iba a parar, y no es que uno no valora lo que Dios te está enseñando en ese momento a veces. Y aprendí la generosidad, de aprender a dar, un estilo de vida de dar. Y la generosidad se aprende imitando también. Por eso Dios nos pone referente para seguir, para imitar y para escuchar. Con mi mamá aprendí la importancia de la oración. Mi mamá, una intercesora impresionante. Ella es una de las personas que yo puedo dar fe, que si vos le decís: Doris, ¿te animás a orar por tal cosa en mi vida? Ella te va a poner en una cartelera que tiene gigantesca, una pizarra, y ahora está más moderna, está con pizarra, y te pone ahí, y ella recorre todo en su intercesión, toda la cartelera ahí, Señor,
se levanta temprano a orar, y yo con ella aprendí de venir acá al templo con también temprana edad. Ella entraba a las 7 de la mañana, yo iba a la misma escuela que ella trabajaba, entonces veníamos a orar antes al templo y teníamos unos almohadoncitos acá, Bordeaux, que nos ponían los almohadoncitos, y ahí yo aprendí a orar, yo ahí oraba. Hace medio que me dormía, pero oraba y después nos íbamos para la escuela. Y aprendí la importancia de la oración, porque me levantaba y veía a mamá orando por nosotros, escuchándola orar, ver que era importante la oración. Entonces, adquirí de ella eso. De mi abuela, el hecho de la honra de que ella me impulsó mucho en el ministerio. Cuando el Señor me llamó al ministerio, ella siempre me decía, entonces un día le dije que tuve que tomar la decisión de dejar un trabajo, voy a llamarlo entre comillas estable, porque a veces humanamente decimos así. Y yo le dije, voy a tomar esta decisión, abuela. Ella estaba gozosa, me dijo, dele para adelante y no sé cuánto, y oró por mí, estaba gozosa de que tomara la decisión. Otros, ¿cómo vas a dejar un trabajo estable, que es una gotera, que no sé cuánto, y todos esos términos que usamos en Uruguay? Pero es bueno seguir el propósito de Dios y no la necesidad. Porque cuando vamos detrás de la necesidad, vamos a tener a volver carencias, vamos a volver a tener carencias. Pero si seguimos el propósito, la providencia de Dios nos va a seguir. Y el pastor José es un hombre que obviamente nos instruyó, nos enseñó la palabra, nos dio ejemplo de lo que es ser pastor. Y siempre se lo he dicho a él personalmente, y hoy lo digo también delante de la congregación. Le he dicho al pastor y a Natalia también, a su esposa, todo lo que logre mi ministerio, que el Señor lo una a la recompensa que le va a dar a usted en el cielo. Porque todo lo que logre es gracias a lo que usted trabajó, y usted fue fiel y se mantuvo en medio de las batallas. Y siempre se lo he dicho, y lo he dicho porque lo creo, porque así lo honro, porque así creo que es así, que debo donde estoy gracias a ese hombre y al ministerio de José y Natalia. Entonces, esto que estoy enseñando es una llave muy poderosa que Satanás ataca, y ataca enormemente que seamos una generación que deshonra y no que honra. Entonces, Dios siempre nos da referentes para seguir, para imitar y para escuchar. Juan capítulo 5, verso 19, si no es uno de mis versículos favoritos, anda ahí, pero con el Señor me mostró cómo Jesús caminó en esta vida. En esta tierra Jesús caminó imitando también. Jesús dijo así: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Imitación. Y sabe que hoy la neurociencia ha descubierto lo que se le llama neuronas espejo. Las neuronas espejo son cuando usted levanta un bebé, unos papás levantan el bebé y le hacen cosas raras que le decimos, y el bebé imita lo mismo. Y ahí se ponen a funcionar lo que se llama las neuronas espejo, que son neuronas que imitan todo lo que ven de su referente. Y es el diseño más fácil de crecimiento para mí que hay, es imitando. Si uno tiene un referente, va a crecer más rápido, porque tiene alguien a quien mirar, a quien imitar. Es más fácil ser entrenado en la vida a través de un referente. Ahora, obviamente que yo tengo que tomar decisiones también cuando digo, bueno, ¿qué referente quiero en mi vida? ¿Quién quiero seguir? ¿A quién quiero imitar? ¿A quién voy a escuchar de buena gana? Porque esto es parte de crecer. Y esto es parte de la honra. Y realmente el Señor quiere que nosotros tengamos referentes. Dios siempre estableció en la Biblia referentes. Y si nosotros los elegimos bien. ¿Sabe que Timoteo en la Biblia fue un joven que no tenía un papá referente? Como muchos en esta sociedad. Y lamentablemente, lo digo. Y Timoteo comenzó los caminos del Señor. Su mamá era creyente, su abuela era creyente, pero su papá no. Su papá no le podía dar herencia espiritual.
Y Dios le envía a Timoteo al apóstol Pablo, y Pablo lo instruye, lo lleva en un camino tanto así que hoy tenemos la carta a Timoteo por ser un hijo espiritual preferido de Pablo. Y Pablo le habla a él como un hijo espiritual y realmente lo impulsa en la vida dándole identidad. Lo que hace un padre a un hijo, le da identidad, le da propósito, le da destino. Ahora, esto de seguir, imitar y escuchar, la honra me une con otra persona. Ahora, en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 8, quiero decirle que hay obviamente niveles de que yo me uno a una persona. Hay gente que, le voy a decir, que puede seguir de lejos a otra. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 8. Está bien. Le dijo Pablo a Timoteo: Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Hasta ahí está todo bien. No avergonzarnos de ser creyentes, de dar testimonio de Jesús. Pero luego dice: ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora escuche esto. Yo tengo que estar identificado con mis pastores, con mis referentes. Porque imagínense que Pablo le dijo esto a Timoteo. Timoteo pasó un tiempo donde quizás sus temores, estaba teniendo una lucha con temores, y Pablo le escribe una carta estando preso por el Evangelio y le dice: Timoteo, no te avergüences del Señor, y tampoco que tenés vínculo conmigo, porque ahora imagínense que usted tenga uno de los pastores preso. Usted dice: no, porque el que está preso es mi pastor. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. ¿Cuán identificado estaba Timoteo con él? Porque ahí está el punto. ¿Cuán identificado estamos con nuestros referentes? Porque Timoteo tenía a su pastor preso. Y Pablo le escribe: no te avergüences de dar testimonio del Señor. Y tampoco mío, Si no, ahora no te hagas como que no me conozcas. ¿Se acuerda que todos vamos a pasar una prueba de identificación? De con quién nos identificamos, ¿no? ¿A qué iglesia vamos? ¿Qué pastores tenemos? Es una prueba de con quién te identificás. ¿Le pasó a Pedro? Cuando Jesús le dijo: Pedro, me vas a negar 3 veces, era una prueba de identificación. Porque cuando a Jesús lo iban llevando como un reo, porque toda acusación tiene cierta justificación. Hoy vemos a Jesús que era inocente, santo, pero en ese tiempo lo acusaron de cosas durísimas. Tanto así que la sentencia fue de muerte y muerte de cruz. Entonces cuando lo iban llevando a Jesús, que estaba Pedro ahí calentándose: che, vos estabas con ese Jesús, ¿no? No, se están equivocando. Yo no andaba con él. Viene otra mujer: no, vos estabas con... No, yo no tengo nada que ver con Jesús. Y vuelven otra vez a decirle a Pedro, y Pedro no. La prueba de la identificación, con quién me identifico, es una prueba que va a haber. Se lo voy a explicar así en contemporáneo. Cuando mi pastor iba a mis cumpleaños, que iba a veces, yo me sentía recontento, y dentro de mi entorno algunos no lo conocían. Entonces él es mi pastor. Y contento, porque lo era así, es una realidad y punto. No solo acá dentro de las 4 paredes. A nosotros nos sucedió una vez con el pastor Freddy, que fuimos a un cumpleaños de X hermanos, y llegamos para saludar. Me acuerdo que andábamos de visita y llegamos de pasada, así, para saludar, porque estábamos cerca. Y bueno, llegamos ahí a saludar, nos abrieron, hermano, hola. Vieron cuando no sos muy bienvenido, no es que nos llenamos de gozo y de alegría de verte. Ahí nos hicieron pasar, nos sentamos ahí y bueno, habían familiares, etcétera, ¿no? Y yo vi que no fuimos bien recibidos, ¿no? Como no tiene la identidad segura, no me afecta. Y dije, bueno, tuvimos un ratito, gracias Señor, bendecimos y nos fuimos. Esos hermanos no están mal los caminos del Señor. Yo no creo que el Señor se agrade. Mira, hay una forma acá como iglesia, y quiero que abra sus oídos a esto. Hace muchos años el Señor me dijo: una cosa es tener un predicador y otra cosa tener un pastor.
A un predicador yo lo escucho. Cualquiera viene y escucha. Cualquiera viene acá y escucha a un predicador. Quizás a los pastores que predicamos acá, algunos pueden tener como su predicador, no como su pastor. Porque a un predicador se lo escucha, a un pastor se lo sigue. Por eso el modelo de Jesús fue que las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. Entonces hay una gran diferencia porque yo cuando alguien te recibe en su corazón como pastor, ahí es el punto. No es como un predicador que cualquiera, puedo escuchar miles de predicadores en YouTube. Pero en mi corazón tengo que tener pastores a quien yo siga, a quien pueda imitar, porque algo que el Señor nos dice a los ministros que dirigimos la obra es que obviamente que seamos ejemplo de la Grey. Ahora, poneme la foto una vez más, Pauli. Todas estas personas que yo honro y hemos honrado tienen imperfecciones. Todas. Las imperfecciones no me habilitan a no honrar. Y eso es algo que tenemos que entender porque a veces caemos en extremos de este tipo. La honra es un vínculo de admiración sano, saludable y es necesario. Porque generalmente la gente escucha a quien admira. Entonces, cuando yo tengo una sana admiración, voy a escuchar de buena gana, voy a recibir la enseñanza, la exhortación, la corrección, lo que venga, porque entiendo que esa persona tiene peso espiritual sobre mi vida. Ahora, esas imperfecciones no me eximen a mí a que yo diga, acá yo no honro nada y todas esas cosas. Porque eso es algo que a veces idealizamos, hasta podemos llegar a idolatrar a alguien. Y ahí viene un problema. Porque cuando nosotros idealizamos, le ponemos una expectativa tan alta que nadie va a llegar. ¿Me entiendes? Nadie va a llegar. El único perfecto, como le digo a mis hijos, es Jesús. Después todos los demás nos equivocamos. Pero el único que nunca falla es Jesús. Después los referentes a quienes imitamos, seguimos y escuchamos, sí fallan. Pero eso no quiere decir que yo no pueda tomar lo mejor, lo de Cristo que hay en ellos, y apropiarlo para mi vida. Amén. Ahí es cuando examino todo y retengo lo bueno. Entonces, esto lo digo porque a veces podemos caer en esa idealización. Lo segundo de la honra es honrar con acciones. La honra tiene que tener acciones. Diga conmigo, la honra tiene que tener acciones. Éxodo capítulo 17, verso 10. Yo no dije, pero el otro extremo que venía hablando es que algunos idealizan y otros no honran a nadie. Ese es el otro extremo. No, todos fallan, todos metemos la misma bolsa. A veces quizás necesitamos sanidad de un papá, de una mamá que me hizo daño, ¿verdad? De un referente, de un abuelo que no me cuidó. Y entonces todos aquellos que intentan cuidar mi vida, tengo cierto rechazo porque pienso que me van a volver a dañar. A veces conscientemente o inconscientemente. Entonces yo tengo que sanar eso, dejar que el Señor me sane y diga, no, estoy en una casa, la iglesia del Señor, donde me van a cuidar, me van a proteger y me van a guiar conforme a la palabra del Señor. Honrar con acciones. Éxodo 17:10 dice que Moisés hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur, acá está lo que me quiero centrar, Aarón y Hur, Moisés era el líder, subieron a la cumbre del collado, seguimos, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, pero cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek, los enemigos abajo, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Aarón y Hur honraron a Moisés en su tiempo de debilidad. Todo líder, todo referente tiene su momento de debilidad. Todos. En la Biblia el Señor me mostró, todos tuvieron su momento de debilidad.
Aún el Señor Jesucristo no pecó, pero tuvo su momento de debilidad. Tanto así que el Padre le envió un ángel para fortalecerlo en un momento. Pero Aarón y Hur honraron a su líder en su momento de debilidad. Y eso es honra. Aprender a estar cerca para ayudar, para sostener, para poder bendecir dándole fuerzas en medio de la batalla, porque estaban en medio de una batalla. Y eso es parte de honrar a quienes tenemos que honrar. Sin duda que Dios nos da grandes oportunidades en este tiempo para honrar. Sabe que aquellos que tenemos a nuestros padres en esta tierra, es nuestra temporada de honrarlos. Ese momento de honrarlos. Es ahora que están vivos. Ese momento de dar lo mejor. De poder ayudarles, cuidarles y preguntarle al Señor, ¿cómo los puedo honrar? Y acá la honra no tiene que ver con padres perfectos. Tiene que ver con honra. Yo honro a los padres. Yo honro a mis padres. Uno puede empezar a decir, bueno, pero tienen tal error, pero hicieron esto. Pero decirle, Señor, ¿cómo puedo honrar a mis padres de esta manera, de la otra? Y uno tiene que aprender. Yo fui un hijo que en una parte de mi vida deshonré a mis padres, y cuando me volví al Señor, le pedí perdón a mis padres y me volví a este principio de la honra, y he honrado a mi papá y a mi mamá de las diferentes maneras, y he tratado de caminar así, y sé que es de tremenda bendición honrar. Amén. Tremenda bendición honrar. Génesis capítulo 9, versículo 20. Génesis capítulo 9, verso 20. Dice así la Escritura: después comenzó Noé a labrar la tierra. Noé, el que construyó el arca. Ya habían salido del arca, ya pasó el diluvio, y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó, se emborrachó. No está bien emborracharse, no es que Noé ahí fue un buen ejemplo. Con todo el buen ejemplo que venía dando, se tuvo un desliz, ¿no? ¿Vieron que todo líder tiene su debilidad? Noé se emborrachó. David se acostó con una mujer que no tenía que acostarse. Todos tuvieron sus debilidades, ¿eh? A mí me encanta de la Biblia eso. La Biblia los pone bien claro. No es que oculta cosas, al contrario, los pone a la luz. Y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, o sea, estaba dentro de su tienda, estaba desnudo, Noé. Y Cam, padre de Canaán, que era uno de sus 3 hijos, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Hasta ahí. 3 hijos. El mundo estaba constituido ahí por 8 personas. Y este hijo pasa por la tienda de su padre y mira hacia adentro. Y escuchen con atención: cuando tenemos acceso a ver dentro de la tienda de nuestro líder, vamos a ver cosas extraordinarias y vamos a ver las debilidades. Y vamos a tener 2 opciones. La opción de uno de los hijos fue murmurar, decir, desprestigiar. Mirá lo que está haciendo, está desnudo, el viejito está desnudo. Yo no sé de qué forma Cam habrá ido a desprestigiar a su padre. Y fue y lo desprestigió delante de sus 2 hermanos. Y sus otros 2 hermanos, teniendo otra actitud, dice que fueron hacia atrás, ni siquiera quisieron mirar el error de su padre y lo cubrieron. Y eso es una actitud de que cubro con la gracia el error de mi líder. Y cuando se despierta Noé, y yo creo inspirado por Dios, Cam es maldecido, el que salió a divulgar y a deshonrar, y los otros 2 fueron bendecidos. Entonces, lo he dicho y lo vuelvo a decir: si tomás esta llave, es mucho más poderosa que oremos y pongamos las manos sobre vos. Si vos tomás esta llave en tu vida y la entendés,
Ahora, si te pones terco, terca, decís, no, yo no tengo por qué honrar a mis padres, usted no sabe lo que me hicieron, perdonalos, ya lo estás honrando. Porque vos no sabés todo el panorama. ¿Sabes que a medida que vamos madurando en la vida no sabemos el panorama de lo que vivieron en esa circunstancia, en ese momento y por qué reaccionaron así? Y cómo los criaron, cómo fueron así, qué amor les dieron, qué no les dieron, qué carencia. No tenemos el panorama entero. Entonces nosotros no somos jueces para juzgar. Entonces no honro nada. No, esa no es la actitud. Perdono y con lo que puedo honro. Y en lo que pueda acercarme los voy a honrar. Entonces, honrar con acciones a quienes sin duda Dios usó para darme la vida, y también a quienes me siembran la palabra. Lo tercero y lo último es que hay intervenciones a favor de quien honra. ¿Cuántos queremos que Dios haga intervenciones en nuestra vida? Hay intervenciones para el que honra, para el que camina en este principio. Hay intervenciones poderosísimas. Presta atención porque esto se va a poner cada vez más poderoso. Decía que hasta a tu lado, presta atención. Abrí tus oídos. Efesios capítulo 6. Yo le digo a los jóvenes, todos los personajes en la Biblia que Dios levantó fueron hijos que honraron. Todos. David honró a su padre. Y miren que su padre no fue un muy buen padre, ¿eh? Su padre, un día vino el profeta Samuel, el profeta más conocido de Israel, que no era que iba a comer a la casa de todo. Dios lo envió a comer a la casa de David para buscar un nuevo rey. Y el padre, muy equitativo, hermano Isaí, muy puso a la mesa a todos los 7 hermanos, y él y el profeta, y David para afuera. Y por revelación de Dios, Samuel le dice, che, no te quedan más hijos, porque como que Dios decía, no, mirá que acá no está el que quiero. Y vos me dijiste, hijo de este hombre. Dice, sí, tengo uno allá en el campo ahí, le dije, mandalo a llamar. ¿Y sabe qué? David vino, Dios lo unge, y cuando David va a ir a matar a Goliat, o cuando se enfrenta a Goliat, hay una promesa del rey que dice, el que pelee contra el gigante, yo le voy a sacar todos los impuestos a la casa de su padre. Y yo creo que eso lo motivó a él, porque era un hijo que honraba. A David lo motivó. Si le ganó, papá no va a pagar la UTE, la OCE, ASL. No sé si que va. Estoy ante el me fui. Pero todos los que estudian la Biblia son hijos que honraron, todos los que Dios los levantó. José, que uno dice, ay, que los hermanos eran bravísimos los hermanos, pero José le decía, papá, mirá, mis hermanos andan haciendo cualquier cosa. Porque cuando un hijo hace cualquier cosa, deshonra a sus padres, porque sobre su cabeza está el apellido de sus padres, está el nombre de sus padres. Cuando un hijo en la sociedad, y esto lo viví yo, no estoy así poniéndome, lo viví yo de mal ejemplo. Cuando un hijo hace algo en la sociedad que dice, ¿hijo de quién es? Entonces, cuando David mata a Goliat, el rey le pregunta a su general del ejército, ¿y este de quién es hijo? Porque ¿de dónde sacó esa valentía, esa fe? ¿No? De algún lugar tenía que haberla sacado. Cuando uno camina en la honra, van a haber intervenciones de Dios fabulosas. La hubo en José, la hubo en David. Los hijos que honran, Dios los levanta, y la honra se da muchas veces en el secreto, donde nadie ve, no dentro de una reunión, se da en el estilo de vida. Dice la palabra, hijo, obedeced a vuestros padres. La siguiente, Pauli, verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y sigue diciendo, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora escuche esto, Dios en su sabiduría
unió el primer mandamiento que está atado a una promesa es el de honrar. Dios dijo, bueno, ¿cuál le voy a poner una promesa atado al mandamiento? Imagínese Dios pensando los mandamientos que le iba a mandar. Dice el de honrar. El de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué Dios le pone una promesa? Para mí, para incentivarnos a obedecerla. ¿Por qué Dios te da la promesa? Si comes todo, tenés el postre. Es una cosa así. Si haces esto, tenés esto. Eso es lo que Dios está diciendo. El que honra le va a ir bien. Entonces, aprender a honrar es sumamente importante. Y si no lo aprendiste en tu vida, lo tenés que aprender en la iglesia, en el reino de Dios. La honra es poderosa. Le digo, lo he dicho en otras oportunidades, pero el que honra es el que más se beneficia. Lo he dicho y lo vuelvo a decir, mi esposa ha sido una excelente hija. Y cuando éramos novios, las reuniones acá terminaban a las 22 y algo, largo a veces. Y yo le pedía a mi suegro, podemos salir a dar una vueltita, para tomar un helado, algo, era de verano estoy hablando. Y se decía, hasta las 11. No nos daba ni para comprar el helado a veces, ni llegaba mientras. Y ya, y escuche, Ruth ya mayor de edad, terminando ya la carrera, ya no era que era una niña de 13 años, cosa que no tiene que tener novio una niña de 13 años, ya de paso ya digo. Sí, porque por ahí no es la etapa ni nada. Y sabe que yo no recuerdo, y hoy se lo rectificaba con mi esposa, no recuerdo haber traspasado la hora. Y no era algo lindo, decía, ay, qué lindo, fueron 35 minutos ahí. Era re celoso mi suegro. Sí, hiper celoso. Mi suegro, yo me quedaba a ver la hora de los deportes para estar un ratito con Ruti los domingos, los que se acuerdan de la hora de los deportes. Me comía la hora de los deportes con el suegro para estar un ratito más con Ruth, porque era la que me quedaba era estirar yo un poquito más allá en la casa. No me quedaba otra. Y cuando nos íbamos a despedir afuera, que era el beso de despedida, mi suegro me prendía y me apagaba la luz de afuera para que me fuera. Re celoso, Carlos. Pero yo en verdad con Ruth aprendí la honra, a pesar de que a veces no es que no te agrade. Y yo creo que hoy nuestros hijos, mi vida, nuestra familia, recibe bendiciones gracias a que ella fue buena hija. En verdad. Porque honra para que te vaya bien. O sea, vos acumulás para que las bendiciones te lleguen. Así que si tenés tus padres vivos, honralos de la forma que puedas. Porque van a haber intervenciones de Dios a favor de tu vida, no solo hoy, mañana, y una bendición de esa te va a llegar por honrar. Amén. Gálatas capítulo 6, verso 6. Estos días, sin haber enseñado esto, y doy gracias al Señor que así esta casa se levante con hijos e hijas que honran, como tenemos que hacerlo. Dice, lea conmigo, el que es enseñado en la palabra, otra vez, el que es enseñado en la palabra. ¿Cuántos son enseñados en la palabra en esta casa? ¿Verdad? A través de pastores, de mentores, ¿verdad? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hacer partícipe de toda cosa buena al que te instruye. Darle lo que con creatividad la honra. Porque la honra no tiene límites. Cada vez que los fariseos le quisieron poner un límite a la honra, Jesús los reprendió. Porque los fariseos querían ponerle un límite a honrar a los padres. Y Jesús los reprendió. La honra no tiene límites. Porque
yo lo he pensado de esta manera. Yo no puedo ponerle un precio a los consejos espirituales que me dio el pastor José, que me van a durar toda la vida. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale esa capacitación? ¿Qué precio le puedo poner? ¿Qué precio le puedo poner a alguien que fue fiel y que caminó con Dios y que me enseñó fidelidad? ¿Qué precio puedo ponerle a eso? No tiene precio eso. Por eso la honra no tiene límites. Honrar a quien tengo que honrar no tiene límites. Por eso ponerle un precio a la honra está mal. Ahora, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y yo vuelvo a decir, con la escritura y con la experiencia, nosotros hemos honrado. Y lo voy a decir así. Recuerdo una vez, entre las veces que el Señor nos ha hablado, salgo de mi tiempo de oración y le digo a Ruth, tenemos que honrar a tal persona con X dinero. Y en ese momento era más importante para nosotros y nuestro estado económico. Y mi esposa, como cree que soy un hombre del Señor, que oro, que escucho al Señor, y que ella es sujeta a su esposo, en el buen sentido, lo que dice la Biblia, dice, bueno, si el Señor te habló, hay que hacerlo. Tomamos el dinero y me embarqué hacia donde estaba esa persona y le llevé la ofrenda de honra con una cosa escrita de por qué honraba. Y hay cosas que usted nos ve acá, por eso digo que la honra es en secreto. La honra no se ve acá. La honra se ve en el estilo de vida. Y cuando yo aprendo a honrar en el secreto, Dios me va a recompensar en público. Si yo aprendo a hacerlo, si yo camino en esta honra, si yo estimo a quien tengo que estimar, valoro a quien tengo que valorar. Otro día un hermano nos dice, estos días hemos tenido varias ofrendas de honra con mi esposa, así, el Señor. Dice un hermano, pastor, ¿le gustan los duraznos? Digo, sí, me gustan los duraznos, a todos les gustan los duraznos. Pues tengo un árbol de duraznos ahí que estamos sacando duraznos, dice, y queremos traerle duraznos. Pero lo que pasa es que hay algunos duraznos que he sacado y tienen gusanos, dice. Entonces me da cosa traer. Digo, bueno, no muchos, se sacará el gusano, no se come el gusano. Pero creo que el Señor obró más aún a este hermano. A los días viene con un bollón grande y dice, pastor, no, yo no podía traerle los duraznos, que capaz que alguno tenía gusano. Entonces saqué los mejores duraznos y hice un dulce, una mermelada, y se lo traje. Y son esas cosas que son acciones de honra. Como hermanos que con lo que producen a veces vienen y nos traen los huevos de gallina. Me encanta todo el tema. Puedo comer huevos todos los días de todas las formas. Y cosas así. Yo recuerdo, y esto fue una enseñanza que me quedó y con esto voy a ir cerrando. Hace muchos años estaba orando por las personas y había fuego del Señor y la unción del Espíritu Santo. Yo estaba re entretenido con eso, ¿no? Y estaba ahí orando por las personas y al Señor bendiciendo. Y Eduardo estaba ahí tocando. Y recuerdo claramente que yo estaba de una dirección y Eduardo estaba allá de la otra. Y el Espíritu Santo me sopló y me dijo, Vilmar, decile a Eduardo que yo no me olvido de la pizza que hoy te llevó hoy de mañana a tu casa. Porque Eduardo apareció con una pizza, que hace unas pizzas extraordinarias, dicho sea de paso. Y obviamente comimos pizza de desayuno, ¿no? Yo me acuerdo que mandamos pizza de desayuno, no importó nada, no hay de tradición del desayuno. Pero que el Espíritu Santo me haya dicho eso. Jesús dijo, y quiero que pongas esto en pantalla y quiero que se pongan de pie todos. Mateo capítulo 10, verso 40, Pauli. Jesús dijo esto. Escuche esto con atención. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. Seguimos, Paulina. El
que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Verso 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Déjame el 41 en pantalla. Mire, escuche esto con atención. Mire que el que honra es sumamente bendecido. Es como que dice que el que reciba a un profeta, un mensajero de Dios, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. O sea, el que lo honra no es profeta, pero según el salario del profeta. A ver si puedo explicarlo en lo natural. El salario que Dios me da, vamos a ponerle, usted honra a esa persona y Dios te recompensa con lo mismo. O sea, el que honra se conecta con la recompensa de ese varón. O sea que es tremendo negocio, si vamos a verlo así. Es tremendo negocio. Si honras, te conectas con esa persona. Y Dios te conecta con la recompensa que venía a esa persona para ti también. Imagínese. Por eso la viuda que le dio a Elías recompensa de profeta también recibió. La provisión que estaba para Elías, que le dijo que lo iba a sustentar, también entró ella en ese sustento. Entonces cuando nos honramos, nos conectamos a la recompensa de esa persona. Es extraordinario eso, ¿eh? Por eso es importante conectarse con honra a las personas que el Señor quiere. Amén. Padre, gracias por este tiempo. Queremos ser una generación que honra. Señor, sabemos que quien siembra en honra está destinado a una cosecha abundante. Padre, gracias porque tus leyes son inalterables. Bendito seas que has puesto esto, Señor. Padre, ninguno en esta casa está obligado a honrar. Jamás. Pero sí estimulado por ti, Espíritu Santo, a que cada hijo, cada hija, Señor, es nuestro rol como hijos tuyos, honrarte a ti, Padre, y honrar a quienes tú nos indicas que debemos honrar. Padre, que cada uno atesore esta llave poderosa y la use como estilo de vida, honrando a quien tiene que honrar. En el nombre de Jesús, Padre, a sus padres, a quienes los instruyen en tu palabra, a tus mensajeros, Señor, en el nombre de Jesús, esta llave poderosa que hoy nos has mostrado, la tomamos y desechamos toda deshonra en nuestra vida, desechamos toda actitud de falta de respeto, desechamos todo eso mundano, Señor, que no nos pertenece, porque somos hijos de luz, somos hijos del reino. Padre, nos pertenece caminar en honra y en ese caminar queremos movernos como iglesia. Esta casa, Padre, Cristo reina, se mueve con el espíritu de tu Hijo, y el espíritu de tu Hijo es un espíritu que honra. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Todos los hijos levanten las manos allí y dígale: Señor, voy a ser un hijo, una hija que honra. Quiero honrar con acciones, no de labios, sino con acciones. En el nombre de Jesús, con acciones, Padre. Sí, Señor, tú te estás moviendo.